nuestros objetivos, ¿no? Armar objetivos. Y empezamos a caminar ahora por el tema de las deudas, ¿no? Empezamos a hablar, el taller pasado hablamos acerca de la gestión de deudas y hoy día vamos a entrar a otro tema también que es relacionado con las deudas. Y en diciembre hablaremos un poco Uy, también de créditos hipotecarios, cómo nos podemos Dios mío. preparar para el crédito hipotecario, qué consideraciones se deben de tener para tener un crédito hipotecario, si voy a ser elegible o no, qué condiciones me van a dar. Eso viene el próximo taller. En el taller de hoy vamos a hablar puntualmente de un tema que ya Javier les va a poner Ok. en contexto. Así es que nada, vamos a empezar. Javier, bienvenido, buenos días. El campo es todo tuyo, como quieras manejar la reunión, nos avisas y seguimos. Perfecto. Buenos días con todos. Gracias, Daniel. Eh, bueno, soy Javier López. Ya de repente algunos de ustedes ya me habrán visto en las anteriores charlas que hemos dado con Lockton. Y como decía Daniel, hoy día vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con la gestión de deudas, específicamente lo que es tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito, que casi creo que la gran mayoría posee por lo menos una tarjeta de crédito. Y a veces necesitamos un poco de orientación o conocer algunos puntos clave que le llamo yo para poder saber cómo utilizarla, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver estos puntos generales respecto a lo que es la tarjeta de crédito. ¿Ok? Vamos a hacer una breve introducción de la tarjeta de crédito, luego qué es una tarjeta de crédito, cómo funciona, los puntos claves que hay que tener cuenta al usar o al tener una tarjeta de crédito, el uso eficiente y responsable y finalmente tendremos algunas conclusiones y breves recomendaciones para el uso. Ok, sin más preámbulos, entonces iniciamos con la charla del día de hoy. Entonces, vamos a hablar de tarjetas de crédito. Pero, ¿por qué es importante hablar de tarjetas de crédito? Bueno, porque hay un alto uso de tarjetas en la actualidad, ¿ok? Lo cual nos ayuda también a construir un buen historial crediticio que sea a nuestro favor. Para eso necesitamos conocer o tener un poco de información o educación sobre tarjetas de crédito. Por ejemplo, saber qué tasas de intereses se manejan, que generalmente son altas cuando hablamos de tarjeta de crédito. Que las tasas de interés en tarjeta de crédito son más altas en relación a otros productos o otros créditos que ofrecen las entidades financieras. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ok? Entonces, el uso de las tarjetas de crédito es importante hablar de esto porque también al nosotros usar la tarjeta de crédito ya estamos incurriendo en una deuda. Y lo que tenemos que evitar es que esas deudas sean excesivas e innecesarias, ¿no? Luego también, ¿por qué hablar de tarjetas de crédito? Porque actualmente las formas de comercio nos llevan al uso de compras digitales y las compras digitales generalmente se hacen a través de tarjeta de crédito, en su gran proporción, ¿no? Y a la vez también conocer un poco de las tarjetas de crédito nos va a permitir acceder a ciertos beneficios que dan algunas entidades, lo cual hay que aprovechar. ¿Ok? Como dice la lámina, hay algunos programas de beneficios y recompensas que tenemos que aprovechar para poder también sacarle provecho a la tarjeta de crédito. Entonces, es importante hablar de la tarjeta de crédito porque hay un buen uso y hay un mal uso. ¿Ok? El buen uso se relaciona a que esta tarjeta va a ser una herramienta que nos va a permitir tener una ventaja o salir de algún apuro, siempre y cuando sea usado de manera correcta. Y respecto al mal uso, obviamente si no lo usamos correctamente vamos a incurrir en el sobreendeudamiento. Es un punto que ya vimos en la anterior charla. ¿Ok? En este cuadro vamos a poder ver la cantidad de pagos con tarjeta de crédito que se hizo al cierre del 2024, según información del Banco Central de la Reserva. A diciembre de 2024 se hicieron aproximadamente 49 millones de pagos con tarjeta de crédito, con una tendencia en crecimiento. Y en valor
poco más de 9.600 millones de soles en montos transaccionados a diciembre de 2024. Y siempre con la tendencia en crecimiento. Entonces, como podemos ver, la cantidad de pagos y de montos que se manejan con tarjeta de crédito tiene una tendencia siempre hacia arriba. A pesar de que en algunos periodos, bueno, ha habido algunas bajas, luego ha subido, pero la tendencia siempre se mantiene en alza. Entonces tenemos que saber, un poco conocer más sobre este importante tema de la tarjeta de crédito. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Siguiendo con ese relato, ¿no? Entonces, hay un estudio de Equifax que señala que las personas de entre 28 y 43 años son las que dinamizan la economía usando principalmente tarjetas de crédito y además créditos de consumo, ¿no? Según este estudio, la deuda promedio asciende a casi 6.000 soles mensuales por tarjeta, ¿ok? Entonces, es un monto importante mensual que hace importante conocer más de tarjeta de crédito. Y acá podemos ver en este gráfico cómo se distribuye la cantidad de tarjetas de crédito en el mercado financiero. Como podemos ver, tenemos al BCP, Falabella, Interbank, BBVA y Banco Ripley, que tienen casi el 90% de las tarjetas de crédito emitidas en nuestro país. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber que estas entidades son las que en principio van a ofrecer de repente tasas importantes, tipos de tarjetas que nos puedan favorecer y eso tenemos que nosotros analizarlos, ¿no? O también otra alternativa, como hacen otras personas, es fijarse no en los bancos grandes, sino en los bancos más pequeños que tienen menor participación porque ellos van a querer de repente captar más gente. Entonces, esto nos permite ver un poco cuál es la situación o el panorama de la cantidad de tarjetas de crédito por entidad que se maneja en nuestro país, ¿no? Que prácticamente el BCP es el que tiene un porcentaje muy importante, seguido del Banco Falabella, ¿ok? Ahora pasamos ya al tema de la tarjeta de crédito. ¿Qué es una tarjeta de crédito? Bueno, una tarjeta de crédito, en resumen, es un medio de pago que permite a una persona comprar bienes y servicios utilizando una línea de crédito aprobada. Y, bueno, obviamente al usar esta línea de crédito ya estamos generando una deuda y esta deuda, como toda, debe ser pagada posteriormente. ¿Ok? Entonces, como dice la lámina, funciona como un préstamo. ¿Mm? Me prestan plata y yo tengo que devolver. Prácticamente ese es el resumen de lo que es una tarjeta de crédito. Entonces, previo a seguir con la definición de la tarjeta de crédito, vamos a ver algunas diferencias, porque también hay tarjetas de débito en el mercado. Entonces, la tarjeta de crédito es la que te otorga la entidad financiera con un límite de gasto y genera deuda. ¿Ok? La tarjeta de débito es el dinero que uno tiene disponible en su cuenta. O sea, no es dinero prestado, es mi dinero que está en mi cuenta de ahorros o también corriente y no va a generar deuda porque es mi plata. A diferencia de la tarjeta de crédito que sí es un dinero que me presta la entidad financiera. Y aquí tenemos algunas diferencias. ¿Ok? Sobre la fuente de dinero, ¿de dónde vienen los fondos de la tarjeta de crédito? Es una línea otorgada por el banco. En la tarjeta de débito es mi dinero que está en la cuenta, en mi cuenta, ¿ok? Sobre el pago, cuando yo voy a realizar algún pago o alguna compra, ¿ok? La tarjeta de crédito hasta el cierre del ciclo, eso lo vamos a ver más adelante, se calculan las compras. Y luego tengo que pagar en una fecha de vencimiento, porque puede ser el total o en cuotas. ¿Ok? En cambio, en la tarjeta de débito, el monto se descuenta de manera automática del saldo que yo pueda tener en mi cuenta de ahorros. Sobre costos e intereses, en la tarjeta de crédito hay costos como membresías, comisiones, comisión por retiro de efectivo, y puede incluir intereses si es que no se paga
hasta la fecha de vencimiento. En cambio, en la tarjeta de débito, ahí no hay intereses porque es mi dinero, nadie me está prestando plata, yo no tengo que acarrear ningún costo, ¿no? Solo en el caso de que, por ejemplo, de mi tarjeta de débito, necesita retirar dinero de un cajero que no es de mi banco. Ahí sí me van a tener que cobrar una comisión, pero es por el uso del cajero, no porque, no por el dinero que yo tenga en la cuenta. Sobre el límite de gasto, el límite lo fija el historial crediticio y la evaluación que me realice el banco. Me va a otorgar, en base a eso, me va a otorgar una línea de crédito. En el caso de la tarjeta de débito, el límite es lo que yo pueda tener en mi cuenta. Tengo 100 soles, 1000 soles, 5000 soles. Ese es el límite con el cual yo pueda disponer dinero. En cuanto al historial crediticio, la tarjeta de crédito sí ayuda a construir un historial crediticio porque me va a permitir, a las entidades le va a permitir ver cómo yo soy, cómo he sido pagando mis deudas. Y de acuerdo a eso me van a establecer tasas de interés, beneficios u otro. En cambio, en la tarjeta de débito, al yo no tener ninguna obligación de pagar una deuda a otra entidad, no genera historial crediticio porque es mi propio dinero. En cuanto a las compras en cuotas, si permite compras en cuotas las tarjetas de crédito. Y la tarjeta de débito, como es mi dinero, yo no necesito financiarlo. Pago de inmediato. Aquí no aplica el de cuotas. En cuanto al retiro de efectivo, la tarjeta de crédito sí genera comisiones e intereses al disponer efectivo de esa tarjeta. En el caso de la de débito, no, porque es mi dinero, finalmente. No hay nada que cobrar ahí. En el caso de robos hay mayor riesgo si no se bloquea rápidamente en el caso de la tarjeta de crédito. Y en la tarjeta de débito hay un riesgo menor ya que solo se puede usar el saldo disponible, salvo que tenga un monto importante, que aquí obviamente sí se necesitaría tomar las acciones para el bloqueo inmediato. Y en cuanto a los requisitos para obtener una tarjeta de crédito, bueno, hay una evaluación crediticia previa, ¿no? Se verifican ingresos, historial crediticio, mis deudas, etcétera. En la tarjeta de débito solamente tengo que tener una cuenta abierta en una entidad bancaria. ¿Ok? Entonces hemos establecido un poco las diferencias entre las tarjetas de crédito y débito. Entonces continuamos con lo que es las tarjetas de crédito. Algunas características que vamos a mencionar a continuación. Ya les hablaba hace un momento de la línea de crédito. La línea de crédito es el monto que el banco me va a dar. Hasta ese monto yo voy a poder usar esa tarjeta para diversas compras. ¿Ok? Este monto es de acceso inmediato, quiere decir que yo no necesito un trámite previo en el banco, sino simplemente la tarjeta ya me da acceso inmediato a esa línea de crédito. ¿Ok? Bueno, lo que hablaba hace un momento, de acuerdo al historial crediticio, me van a otorgar esa línea de crédito. Si he sido buen pagador, si he sido cumplido con las fechas de pago en todas mis deudas, me van a dar una buena tasa, una buena línea para poder usar. Si es lo contrario, no. ¿Ok? En el caso de esta línea, puedo usar la totalidad o parcialmente. ¿Ok? Y esta línea se va renovando en la medida que pago lo que he consumido. ¿Ok? Si mi línea de crédito es de 5000, he gastado 1000, pago los 1000, nuevamente voy a tener esos 5000 disponibles. ¿Ok? Hablamos de los intereses ahora, ¿no? Los intereses es el costo por el uso del crédito o del dinero que me presta el banco. ¿Ok? Si al terminar el cierre, mejor dicho, llegado el cierre y luego la fecha de vencimiento y no pago, el banco me va a cobrar intereses sobre el saldo que pueda tener pendiente. ¿Ok? Como les mencioné hace un momento también, las tasas de interés de las tarjetas de crédito suelen ser más altas que otros tipos de productos que ofrecen las entidades financieras. ¿Ok? Y estas tasas varían entre los bancos, porque ahí se genera un poco la competencia entre las entidades financieras para poder captar mayores clientes. ¿Cómo se obtiene eh, perdón, por favor, podrían apagar sus micrófonos si no tienen alguna pregunta para que no se escuche la bulla? Gracias. En cuanto a los intereses, ¿cómo se calculan los intereses o cómo se establecen los intereses para una tarjeta de crédito? De acuerdo al perfil crediticio de la persona, de acuerdo a su historial de pagos y al tipo de tarjeta al cual uno quiera acceder, ya que las tarjetas de un mayor nivel
necesitan obviamente un buen historial de pagos, un buen nivel de ingresos, el que el perfil crediticio sea mucho mejor que una persona que de repente haya tenido bueno, algunos problemas para pagar algunas deudas. Entonces esas personas de repente no van a poder acceder a unas tarjetas de mayor nivel como por ejemplo las Platinum, ¿no? De repente a personas que no han tenido un buen historial crediticio le podrían dar una tarjeta de menor nivel. Entonces, de repente con una tasa de interés un poquito más alta. Ok, y ahora vamos a ver las marcas de tarjeta de crédito. Entonces, en cuanto a las marcas, ojo, no son bancos, ok, como se menciona ahí, ¿no? En la lámina. No son bancos, son empresas que brindan la infraestructura tecnológica, operativa para procesar estos pagos y brindar a los clientes de las entidades bancarias facilidades para poder hacer uso de tarjetas de crédito en los diferentes establecimientos del lugar donde operen, ¿ok? Las más conocidas, como ustedes de repente ya habrán oído, Visa, Mastercard, American Express y Diners. Entonces, ¿cuál es la función principal de estas marcas? Como les mencioné, facilitan el proceso de pago entre los consumidores, los bancos y los comercios, ¿ok? Entonces, más que nada, brinda la plataforma bajo el cual se van a desarrollar todas las transacciones desde el banco hasta el consumidor final, o viceversa. Yo, consumidor, voy al establecimiento, me compro algún producto con mi tarjeta de crédito. Desde el momento que yo ya estoy pasando mi tarjeta, se activa este proceso, que puede ser a través de Visa, Mastercard, American Express o Diners, y este proceso inmediatamente vincula al banco y el banco inmediatamente hace el cargo en la tarjeta del consumidor. Pero todo es a través de esa plataforma que usa las tarjetas de crédito o las marcas de tarjeta de crédito. ¿Y cómo generan ingresos estas marcas? A través de comisiones por transacciones, acuerdos con los bancos y algunos programas de fidelización. ¿Cuáles son los beneficios para el consumidor? Pero bueno, lo que les mencionaba hace un rato, acceder al crédito de manera rápida. O sea, voy con mi tarjeta a un establecimiento que está afiliado a una de estas marcas, inmediatamente hago el pago de este producto o servicio con total rapidez o agilidad. Y ya internamente esta marca Visa ya se pone en contacto electrónicamente, por así decirlo, con el banco y se completa la transacción. ¿Ok? Y ahora pasamos al punto número 3. ¿Cómo funciona una tarjeta de crédito? ¿Ok? Empezamos. Entonces, la tarjeta de crédito permite usar el dinero que no es tuyo, que no es nuestro. ¿Ok? Esa tarjeta es, digamos, como se suele decir, el dinero plástico, ¿no? Bueno, yo puedo usar este dinero hasta un monto límite asignado por el banco, que es la línea de crédito, que puedes pagar en una o más cuotas. Y si pagas en cuotas, deberás considerar intereses, salvo que hayan algunas campañas o beneficios que te permitan hacer pagos en cuotas sin intereses. Vamos a ver eso también más adelante. Si pagas el total hasta la fecha de vencimiento, no aplicarán intereses. Si pagas el mínimo, sí se van a aplicar intereses al saldo que tú dejes pendiente. ¿Ok? Hay que tener eso siempre en cuenta. Entonces, pagar el monto total de la tarjeta me libera de intereses. Pagar el mínimo, ¿ok? No me genera mora, pero sí me va a generar más intereses. Ahora vamos a ver a continuación. ¿Qué es el límite de crédito? Ya hemos hablado hace un momento. Es el monto máximo que el banco te permite usar. ¿Ok? Es la línea máxima que tú puedes disponer libremente para hacer consumos con tu tarjeta de crédito. Y está calculado en base al historial crediticio, a tu capacidad de pago, ingresos, etcétera. Entonces, y a medida que tú vas usando esta línea de crédito, volviendo al ejemplo anterior, tengo mi línea de crédito de 5.000, uso 1.000, me van a quedar 4.000. Si vuelvo a usar esa línea de los 4.000, otros 1.000, me van a quedar 3.000.
y así sucesivamente. Puedo ir gastando los montos que yo quiera. Pero inmediatamente pago esos 1000, se va a ir restituyendo el consumo, perdón, la línea, y voy a poder seguir consumiendo hasta que esa línea quede en cero. Cuando esa línea quede en cero, ya no voy a poder hacer ningún consumo. Y obviamente me voy a ver comprometido con devolver esa cantidad total que he usado. Ahora hablamos de compras en cuotas. Entonces, cuando yo compro a una sola cuota, el total de la compra se paga en el siguiente estado de cuenta. ¿Ok? Ahora vamos a ver en unas láminas ahí, adelante, vamos a ver lo que es los ciclos, las fechas de cierre y vamos a hacer un pequeño ejemplo para que puedan entender cómo funciona este tema de los pagos de las tarjetas de crédito. ¿Ok? Volviendo al punto. Pagando una sola cuota, yo me evito el pago de intereses. ¿Ok? Porque le estoy pagando al banco lo que gasté dentro del plazo que yo acordé con el banco. ¿Sí? Si pago en cuotas, puedo dividir ese pago en varios meses o en varias cuotas y generalmente se aplican intereses. ¿Ok? Salvo que haya algún tipo de beneficio o promoción que me indica, que me indique, por ejemplo, 6 o 12 cuotas sin intereses. Entonces, en ese caso no aplica intereses, pero generalmente sí se aplican los intereses. Entonces, y esto también, como le decía, igualmente compromete parte del límite de crédito. O sea, si yo uso esta, este pago en cuotas, al ser varias cuotas, el monto de mi línea de crédito no voy a poder recuperarla hasta que termine de pagar la última cuota. ¿Ok? ¿Qué es el periodo de gracia? Ok. El periodo de gracia es el tiempo entre la fecha de cierre y la fecha de pago. ¿Ok? O sea, si mi fecha de cierre es el día 30, mi fecha de pago podría ser el día 15. Entonces, si yo hago los pagos en ese lapso de tiempo, no voy a tener ningún cobro de intereses. Voy a estar exento de esos intereses que generalmente cobran el banco si te pasas de la fecha de pago. ¿Ok? Esto generalmente, digo generalmente porque algunas entidades también hacen algunas promociones, no aplica para el retiro de efectivo. Cuando tú retiras efectivo, el cálculo de intereses empieza desde el momento en que tú retiras el dinero. ¿Ok? Entonces, el periodo de gracia está aplicado solamente a las compras o los consumos en establecimientos. A ver, ahora vamos a tocar el tema de lo que es el pago mínimo versus el pago total. El pago mínimo es el monto mínimo, valga la redundancia, para evitar que el banco me catalogue como moroso. Entonces, esto me permite mantener la tarjeta activa, pero se van a generar intereses sobre el saldo restante, ya que al pagar el mínimo, yo no estoy pagando el total que yo debo al banco, estoy pagando menos. Eso implica que el banco me tenga que cobrar intereses por ese saldo que yo no estoy completando en el pago. ¿Ok? Y esto, si es recurrente, puede hacer que la deuda se prolongue y aumente, pues, de manera significativa. Por lo otro lado, si hago el pago total, ¿qué significa esto? Que me evito los intereses y mantengo mis finanzas en control. ¿Ok? Entonces, pago mínimo siempre tienen que relacionarlo a que se van a sumar intereses, pago total, me evito intereses. ¿Ok? Ese es el principio. Ahora, ¿qué pasa si no pago a tiempo? Si no pago a tiempo, se generan intereses moratorios y otros cargos, tu deuda va a seguir aumentando. Obviamente, si dejas de pagar, va a seguir aumentando. Ya no tendrás ese periodo de gracia porque el saldo de la deuda va a seguir acumulando intereses. Y si es una situación constante, nuestro historial crediticio se verá afectado negativamente. Y el banco podría tomar algunas medidas en función a la deuda que tengas acumulada, ¿no? Como la suspensión de la tarjeta o iniciar acciones de cobranza, lo cual ya afectaría nuestro historial crediticio y no seríamos bien vistos en el sistema. ¿Ok? Ahora vamos a tocar los puntos clave de una tarjeta de crédito. Ya habíamos hablado de la tasa de interés, ¿no? ¿Ok? Cuando haces una compra y no pagas dentro de la fecha
de vencimiento, se aplica la tasa de interés sobre el saldo pendiente. Igualmente, si decido pagar en cuotas, el banco puede aplicar la tasa de interés, ¿no? O salvo que hay alguna tasa especial o si hay alguna promoción de cuotas sin intereses. ¿Cómo se aplica? En los pagos en cuotas, bueno, mientras se hace el cálculo, ahora en las mismas entidades tienen simuladores de cuotas que pueden acceder tranquilamente desde la aplicación en el celular o en la página web y pueden calcular el monto en cuotas con el interés que les corresponde. Los pagos revolventes, eso sucede cuando no pagas todo lo que debes. O sea, por ejemplo, tengo una deuda de 1000 y pago 500, ¿ok? Por ejemplo, y el pago mínimo es 200. Entonces, en este caso, si mi deuda es 1000, el pago mínimo es 200. Si yo pago 500, estoy pagando más del mínimo, pero no estoy pagando todo. Entonces, de ese saldo que queda, se van a calcular intereses, ¿ok? Van a ser menos intereses si hubiera pagado el mínimo, pero igual van a seguir cargándose los intereses, ¿ok? En el Perú, las tasas de intereses en tarjetas de crédito son altas, ¿ok? En promedio, como ven ahí en la lámina, dice en junio del 2025, según datos de la SBS, la tasa activa anual promedio fue de 72%, ¿ok? Es una tasa bien alta para un producto financiero. A comparación, por ejemplo, de créditos hipotecarios que pueden ir de 7 a 12% aproximadamente. Entonces, miren ustedes la diferencia que hay, ¿ok? El Banco Central es el que establece las tasas máximas. El Banco Central establece una tasa máxima y las entidades obviamente van a tratar de bajar esa tasa para poder captar mayores clientes. Pero para este periodo de noviembre a abril de 2026, la tasa máxima que estableció el BCR es de 113,16% anual. ¿Ok? Entonces, esa tasa es la máxima bajo la cual las entidades financieras pueden manejarse. Si comparamos con otros tipos de crédito, llámese créditos personales, créditos hipotecarios, bueno, lo que les mencionaba, tienen tasas más bajas. Esto quiere decir que usar una tarjeta de crédito para financiar, para comprar algo a largo plazo, ¿no? Puede ser un poco costoso porque convendría más pedir un préstamo, un crédito personal. Entonces, es cuestión de evaluar. La única ventaja de la tarjeta de crédito es que puedes hacer uso de manera inmediata el del dinero, del monto que necesites, ¿no? O sea, muchas veces la inmediatez es lo que se valora al momento de una transacción o de alguna decisión. Y la tarjeta de crédito es lo que te permite tener esa rapidez, a pesar del costo. Ojo, cuesta más, pero puedes tener un acceso inmediato para poder comprar, adquirir algún producto o servicio. Y lo que les decía, acá hay una comparación de algunos productos del mercado financiero y sus tasas promedio. ¿Ok? Lo que les decía, la tasa de la tarjeta de crédito va entre esos porcentajes 60 a 113. Y mira, el crédito hipotecario va de 7 a 12%, que es mucho más bajo. ¿Y esto por qué? Ya de repente adelantándonos a lo que vamos a ver en la siguiente charla, esto es porque ya el inmueble de por sí brinda una garantía y hace que el riesgo disminuya para poder compensar cualquier tipo de situación que pueda evitar el pago del crédito. Entonces, digamos que eh, el crédito hipotecario tiene una mejor garantía que una tarjeta de crédito. Y acá vemos algunas tasas de interés de algunas tarjetas por tipo de tarjeta y de algunos bancos. ¿Ok? Esas son las tasas, digamos, referenciales aproximadas para que tengan una idea. No hay una tasa de interés fija para todas las tarjetas. Como les dije hace un momento, va a variar del tipo de tarjeta. Si uno tiene una Visa Oro, por así decirlo, va a ser muy diferente a la Visa Platinum o a la Visa Infinity o a la Mastercard Infinity o Signature o a la American Express. Son diferentes
consideraciones que se toman para poder acceder a este tipo de tarjeta. Ahora vamos a hablar de la disposición de efectivo. La disposición de efectivo es como decir que tu tarjeta la transformas en dinero contante y sonante, ¿ok? Entonces, en lugar de usarla para comprar productos o servicios, voy a retirar del cajero o de la ventanilla el dinero, ¿ok? Entonces, ese crédito se transforma inmediatamente en efectivo. ¿Cuáles son los riesgos? Los altos intereses, ¿ok? Generalmente, bueno, no generalmente, sino casi todas las disposiciones de efectivo conllevan intereses muy altos, que a veces bordean casi el 100%. Entonces, si no pagas a tiempo este dinero en efectivo que has retirado, puedes terminar pagando mucho más de lo que sacaste. Y cuando retiras efectivo, también estás aumentando tu deuda, ¿ok? Entonces, a mayor demora, tu deuda se puede acumular más rápido y se pueden acumular más intereses, ¿ok? Y hay comisiones adicionales que están relacionadas al retiro o la disposición de efectivo, como por ejemplo, si retiras en ventanilla, los bancos te pueden cobrar una comisión por hacer el retiro de ese efectivo. También te pueden cobrar una comisión por el uso de cajeros que no son de la red del banco en el cual está inscrita tu tarjeta. Entonces hay que tomar en consideración estas comisiones adicionales, ¿sí? Y los intereses comienzan a aplicarse desde el momento que retiras el dinero, ¿ok? Y bueno, acá hay algunas tasas referenciales que suelen oscilar entre 50 y 100% anual la tasa de disposición en efectivo. Y ahí pueden ver algunos ejemplos de tasas de interés para lo que es disposición de efectivo. ¿Ok? Ahora, ¿hay periodo de gracia si retiro dinero? En la mayoría de casos no hay periodo de gracia. El periodo de gracia es desde el cierre del estado de cuenta hasta la fecha de pago. Entonces, en el caso de la disposición de efectivo, ya los intereses corren desde el momento que yo hago uso del dinero o que retiro el dinero. Entonces, como decía, en la mayoría de casos no hay periodo de gracia, ¿no? Si retiras el dinero, ya comienzas a pagar intereses. Las comisiones, lo que hablábamos hace un momento, las comisiones por retiro en ventanilla o en cajeros, incluso hay algunos bancos que cobran algunas comisiones por ese retiro de efectivo. Y también por el uso de cajeros que no pertenecen a la red del banco. ¿Ok? Javier, ¿Perdón? un momentito ahí, te pido un alto. Hay unas preguntas que hacen. Ana María dice, buenos días, Mm, yo sabía, bueno, esa pregunta la hizo hace 15 minutos, perdón, y yo perdón. sabía que las tarjetas, no, no te preocupes, yo no te avisé, no te quise interrumpir. Yo sabía que las tarjetas cobran intereses no sobre el saldo pendiente, sino sobre el saldo promedio del mes. Esa es una de las preguntas. Y luego Carlos Urteaga dice, les comento que yo uso bastante las tarjetas de crédito, pero nunca a cuotas con intereses, siempre a cuotas sin intereses y Mm, trato de llegar al monto exigido para que no cobren membresía anual. Lo que yo obtengo a mi favor al llegar a la meta es que no me cobran membresía y aún así gano dinero por los puntos acumulados. No mm, dinero físico, pero sí aproximadamente 400 soles en compra, ¿no? Nunca retirar dinero de tarjeta de crédito. Esos son los ujú. comentarios que hace Carlos Manuel, y la pregunta o el comentario que hace Ana María dice que los intereses se calculan sobre el saldo promedio. Este, Personalmente yo sé que, que los intereses se calculan sobre la deuda efectiva, no sobre saldos. Los que pagan sobre saldos promedio son las cuentas de ahorros, que eso es más una estrategia de pago de intereses, en la que los bancos te pagan por el promedio que tengas en tus cuentas. Ujú. Pero no sé si tienes por ahí alguna información adicional, Javi. Sí, mira, respondiendo a la pregunta, perdón, el nombre de la primera pregunta, Ana María ya, Montes. respondiendo a lo que Ana María indica. El tema para plantearlo así en términos fáciles. Si, si yo te presto, Ana María, 1000,
tú ya me estás debiendo 1000, ¿correcto? Desde el momento que yo te entrego el dinero, tú me estás debiendo 1000 soles. De repente tú me dices, Javier, te voy a ir pagando 200. Entonces, me pagan los 200 y van a quedar 800 de deuda. Entonces, haciendo esa analogía, de ese saldo que queda de 800, el banco te va a comenzar a aplicar intereses. Si yo, Javier, me transformo en banco, ok, tú me pagaste 200, te quedan 800 de deuda. Sobre esos 800 te voy a cobrar intereses. Al mes siguiente me pagas otros 200 más, ok, me vas a pagar 200 más intereses, obviamente, y ya no van a quedar 200 de deuda, sino van a quedar 600. Entonces, sobre ese saldo de 600, yo te voy a seguir aplicando intereses. Entonces, ¿a qué voy? A que los intereses se cobran del saldo que tú tengas pendiente por pagar al banco, ¿no? Y como decía Daniel, el saldo promedio me parece que está orientado a otro tipo de productos o otro tipo de pagos, ¿ok? Entonces, espero que eso esté claro. Siempre tienen que tener presente que al banco yo le voy a pagar intereses sobre los saldos que yo tenga pendiente, siempre y cuando obviamente pague dentro o antes de la fecha de vencimiento. Volviendo al ejemplo, Ana María, si yo te presté 1000, ok, yo soy el banco, te presté al 30 de diciembre o 30 de noviembre, te presté 1000 y tu fecha de vencimiento es el 15 de diciembre. Si tú el 14 de diciembre me devuelves los 1000, ahí no tengo ningún interés que cobrarte porque tú me has pagado antes de la fecha de vencimiento. Pero si me pagas posterior a la fecha de vencimiento, ahí sí yo te voy a aplicar intereses porque no pagaste de acuerdo a lo acordado en la fecha acordada. Espero que quede claro el concepto. Y después lo que mencionó, perdón, el nombre de la persona, Daniel, Ana María. Ah, ¿no? Carlos Manuel. Y sobre lo que dice Carlos Manuel, me parece perfecto el manejo que él está teniendo. Pagar la tarjeta de crédito, ahora lo vamos a ver un poco más adelante. La tarjeta de crédito tenemos que usarlo como una herramienta de crédito que nos da la posibilidad de hacer consumos, pero siempre con un criterio de evaluar, yo voy a poder pagar este crédito en el periodo de tiempo que he acordado con el banco. Si lo puedo hacer, la uso. Si no, tengo que ver otras opciones que me permitan minimizar mi costo. ¿Y cuál es el costo? Los intereses. Entonces, si yo hago consumos dentro del periodo o del ciclo de facturación y lo pago antes de la fecha de vencimiento, ahí no me están cobrando ningún interés, porque yo estoy pagando, devolviendo el dinero al banco de acuerdo a las fechas que he acordado con el banco. ¿Ok? Y otro punto muy importante que también lo voy a mencionar es el tema de usar las promociones que nos dan los bancos. Cuotas sin intereses, descuentos en diferentes establecimientos. Entonces aprovechemos esas ventajas o beneficios que nos dan también la tarjeta de crédito. ¿Ok? Espero que hayan sido absueltas las consultas, las preguntas. Y continuamos entonces. ¿Ok? Entonces ya mencioné el tema de las comisiones al momento de disponer efectivo. Y seguimos con algunos consejos, ¿no? Usar la disposición de efectivo para casos estrictamente de emergencia, ¿ok? Cuando sea algo que no me permita tener tiempo para poder gestionar otro tipo de producto. Y pagar lo más rápido posible para no generar intereses y comisiones. Y revisar las condiciones de la tarjeta antes de hacer un retiro para saber qué costos asociados, costos, comisiones, etcétera, asociados hay a esta disposición de efectivo. Ahora pasamos a esta parte, es bien interesante, el ciclo de facturación. ¿Ok? El ciclo de facturación es el periodo en que se acumulan los gastos realizados con la tarjeta de crédito. Este ciclo puede durar 28 a 31 días. Esto va relacionado a cuánto dura un mes, ¿no? Aproximadamente. ¿Qué es la fecha de corte? ¿Ok? La fecha de corte es la fecha en que el banco cierra la facturación y hasta esa fecha se calculan o se suman todos los cargos o todos los consumos que has hecho en ese periodo. Entonces, a esa fecha el banco emite el estado de cuenta.
y te lo va a enviar para que tú sepas el detalle de todo lo que has consumido y cuánto es lo que debes pagar. Hasta ese momento ya no se suman compras porque después de la fecha de corte empieza un nuevo ciclo y todas las compras que se realicen después de esa fecha de corte pasan para el siguiente ciclo. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo gráfico para que lo entiendan. La fecha de vencimiento de pago es la fecha hasta la cual yo puedo pagar los montos que he consumido con mi tarjeta de crédito. Puedo pagar el monto total, el monto mínimo o un monto mayor al mínimo para así evitar intereses y cargos por mora. Si pago todo el saldo, como ya se ha mencionado, no se generan intereses, ¿no? Si pago el mínimo, quedo exento de la mora, pero sí se van a seguir aplicando intereses porque no he pagado todo el saldo que tenía debiéndole al banco. ¿Ok? Ahora, vamos a ver un ejemplo. Primero, en esta lámina detallo en forma de texto y luego lo vamos a ver gráficamente. Vamos a ver la línea de tiempo en el ciclo de facturación. Simulemos que la fecha de corte es el día 10 de cada mes, ¿ok? Y la fecha de pago o vencimiento es el 25 de cada mes. Entonces tenemos un primer ciclo de facturación que va del 11 de diciembre al 10 de enero. La fecha de corte es el 10 de enero. Y supongamos que compramos un celular el 9 de enero, es decir, un día antes de la fecha de corte, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que ese celular que yo he comprado por 2.000 soles, tengo que pagarlo hasta el 25 de enero. Luego tenemos en el punto número 2 el segundo ciclo de facturación. Si el primer ciclo cerró el 10 de enero, el segundo ciclo inicia el 11 de enero hasta el 10 de febrero. Entonces, las compras que yo haga entre el 11 de enero y el 10 de febrero generan un nuevo ciclo cuyo corte será el 10 de febrero y va a tener una fecha de vencimiento el 25 de febrero. ¿Ok? Entonces, creo que ahora gráficamente lo vamos a poder ver mejor. Ese es el primer ciclo, del 11 de diciembre al 10 de enero. ¿Ok? Entonces tenemos todo este periodo para pagar los consumos que hemos realizado durante ese ciclo número 1. El 9 de enero yo compré el celular por 2.000 soles y debo pagarlo el 25 de enero. ¿Ok? Entonces esta flecha verde me indica cuánto es el tiempo, el periodo de tiempo que yo tengo desde que compré el celular el 9 de enero hasta el día 25 de enero, que es mi fecha de pago de vencimiento. Entonces, iniciamos un nuevo ciclo, ¿sí? Ciclo número 2, que empieza del 11 de enero al 10 de febrero, con fecha de vencimiento 25 de febrero. Y ahora yo les voy a plantear acá algo diferente. ¿Qué pasa si yo ese celular, en lugar de comprarlo el 9 de enero, lo compro iniciando el siguiente ciclo? Digamos que el 12 de enero. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, el periodo de tiempo que yo me voy a tomar para pagar este celular va a ser mayor que si yo lo hubiera comprado el 9 de enero. Entonces, si yo me hubiera esperado un par de días para comprar ese celular, ya no tendría que pagar el 25 de enero, lo tendría que pagar el 25 de febrero, casi un mes después. Entonces, esto es lo que quiero que tengan presente siempre al momento de hacer sus compras con tarjetas de crédito. Fíjense siempre en su fecha de corte y hagan las compras apenas inicie el nuevo ciclo o a partir del día siguiente de la fecha de corte. Esto les va a dar a ustedes una gran ventaja o un mayor tiempo para poder juntar el dinero y pagar en una sola cuota sin intereses. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Entonces, volviendo al punto, si pagas el celular hasta el 25 de enero, en el caso del ejemplo de que compré el celular el 9 de enero, no pagaré intereses. ¿Ok? Si no pago el total y decido pagar solo el mínimo, ahí sí voy a tener que pagar intereses. Y ya no aplicaría lo que hemos visto hace un momento, porque ya va a haber un saldo siempre pendiente que va
seguir calculando intereses hasta que yo termine de pagar por completo el celular. Entonces, algunos tips respecto al ciclo de facturación. Aprovecha al máximo el ciclo de facturación planificando las compras, lo que les decía hace un momento, para que las compras caigan después de la fecha de corte. Esto nos va a dar casi 30, 45 días para poder pagar hasta la fecha de vencimiento. ¿Ok? Entonces, pagando hasta la fecha de vencimiento o antes, nos evita intereses. Y así aprovechamos el periodo de gracia. ¿Ok? Si pagamos antes, no nos van a cobrar intereses. Estamos haciendo uso, digamos que perfecto o correcto del ciclo de facturación a nuestro beneficio. ¿Ok? Y ahora pasamos al uso eficiente y responsable. Ya acá ya vamos a ir terminando la charla, dando estos pequeños consejos o comentarios. ¿Ok? La tarjeta de crédito es una herramienta financiera. ¿Ok? Nos da posibilidades siempre que hagamos buen uso de ella. El truco o lo que debemos aprender es aprovecharla sin caer en deudas. ¿Ok? ¿Qué significa usar una tarjeta de crédito de forma responsable? Gastar lo que pueda, evitar pagar el mínimo cuando sea posible, obviamente, aprovechar las fechas clave para organizar tus pagos, aprovechar las ofertas y beneficios, no utilizarla como un préstamo a largo plazo. O sea, no ver la tarjeta como dinero que yo tengo disponible. Algunas estrategias. Controla tus gastos. ¿Ok? Antes de usar la tarjeta es importante que interiorices o mentalices, como se suele decir, qué cosa es lo que necesitas comprar estrictamente, ¿ok? Y sin comprometer tus finanzas. Porque si uno va sin un plan, sin una lista de compras, por así decirlo, en los supermercados, las tiendas por departamento, etcétera, ya lo han visto anteriormente en la psicología del consumidor, eh, se suele colocar mensajes muy subliminales para que nuestros sentidos se despierten y comiencen a querer, digamos, tener varias cosas, comprar varias cosas. Entonces, si nosotros vamos con algo claro, ya no tenemos por qué salirnos de esa lista o de esa relación de cosas o compras que vamos a realizar. Usar las promociones a tu favor. Hay promociones en cuotas sin intereses, promociones en establecimientos, cines, restaurantes, etcétera. Entonces, si podemos utilizar estas promociones y beneficios, usémosla, ¿no? Tomémonos un minuto de repasar periódicamente la información del banco y ver dónde puedo tener descuentos, promociones, etcétera. No uses para gastos que no puedes pagar de inmediato, ¿ok? O sea, todo gasto innecesario y no urgente no tiene que ser eh, cubierto con la tarjeta de crédito, ¿ok? Entonces tengamos eso claro para poder evitarnos deudas que no queremos o que inconscientemente de repente las podríamos generar. Juguemos con las fechas clave, lo que vimos en el ejemplo hace un momento, el ejemplo gráfico. Tengamos presente siempre que las compras tenemos que hacerlas apenas cierre el ciclo de facturación. Al día siguiente comenzamos a realizar compras para tener mayor tiempo de pago, ¿no? Que nos puede dar hasta 45 días. O sea, podemos tener hasta mes y medio de gracia para pagar sin intereses. Pagar solo el mínimo, ¿cuáles son los pros? Me da tiempo de reunir dinero y evitar cargo por pago tardíos, es decir, mora. ¿Cuál es el contra? Que el saldo genera intereses. ¿Ok? Ese es digamos, así de simple, las consecuencias de pagar solo el mínimo. Y si pagamos poco más que el mínimo o el total, no se van a generar intereses, ¿ok? Salvo que no se generan intereses si pago el total, pero si pago más que el mínimo, sí se va a generar intereses, pero una cantidad menor a que pagar el mínimo. Y la situación en contra es que voy a necesitar mayor liquidez para poder cumplir, para poder pagar más del mínimo o el total. Entonces, esos son los dos puntos de vista en este caso. Algunas recomendaciones. Siempre es mejor pagar el total.
¿ok? Sí se puede, obviamente. Si no puedes pagar todo el saldo o el total, hay que tratar lo máximo posible. Así evitamos que los intereses crezcan. Y si solo puedo pagar el mínimo, tratar de reducirlo lo más pronto posible para evitar que la deuda se siga acumulando. Ojo que se acumula deuda, que es el saldo de capital o el saldo de la compra, más los intereses. Tengan siempre presente eso. Algunos aspectos de seguridad. En modo presencial, siempre vigilar la tarjeta en todo momento, aunque ahora ya se está disminuyendo el uso de la tarjeta, casi a través de las aplicaciones de los celulares se hace uso de las tarjetas, pero siempre hay que estar vigilante en todo momento. Memorizar el PIN o la clave y mantenerla secreta. Traten de no anotar en el celular o en algo que pueda estar una clave que sea tu fecha de cumpleaños o tu teléfono, etcétera. Siempre inspeccionar los cajeros o las terminales antes de pasar la tarjeta. Ya hemos escuchado en las noticias bastantes situaciones o casos en las cuales hay cajeros automáticos, generalmente en lugares que son poco concurridos, que a veces le ponen un lector falso, ¿no? Y hacen que la tarjeta se quede bloqueada. Y luego se te acerca una persona a ayudarte, en fin. Casos como eso tenemos varios. Luego, destruir los vouchers de pago, si no los necesitas, obviamente, ¿no? Es porque eso tiene información sensible que pueden usar personas que de repente quieran aprovecharse, ¿no? Hay que portar solo las tarjetas necesarias si es necesario, valga la redundancia, ¿ok? Y denunciar inmediatamente en caso de pérdida o robo. En caso de comercio electrónico, ¿qué aspectos de seguridad debemos tener en cuenta? Visitar siempre sitios web seguros y de confianza, ¿ok? Hay que verificar siempre las páginas web. Hemos escuchado noticias de personas que son estafadas, que ingresan a páginas web que simulan ser la de un banco o la de una tienda de confianza, pero después se dan cuenta que al momento de revisar la dirección web, que no tenía el protocolo HTTPS, o sea, el candadito no aparecía. Y bueno, ya tomaron tus datos, ya ingresaste tu tarjeta, entonces siempre hay que estar atentos y vigilantes de estos sitios web que sean seguros y de confianza. No hay que compartir información confidencial por medios no seguros. ¿Ok? Nada de enviar. Por ejemplo, un tema muy importante que yo les recomiendo es traten de no compartir por WhatsApp DNIs, ni tarjetas, ni nada, ningún tipo de documento, porque pueden verse involucrados en posibles estafas. Algo que yo practico siempre, si me piden el DNI, ok, yo suelo hacer, en base a la ley de protección de datos personales, tacho algunos eh, información sensible, borro un poco la huella digital y algunos datos como la fecha de emisión del DNI para que no puedan hacer mal uso de mis datos, ¿no? Entonces tengan presente eso. Hay que usar redes de internet seguras. A veces nos conectamos en Wi-Fi sabe Dios de qué lugares. Hay que tener mucho cuidado con eso porque podrían, algunos hackers pueden estar ahí pendientes y interferir en algunas transacciones. Hay que usar contraseñas fuertes y si es posible, que ahora ya que la mayoría de aplicaciones y sí, aplicaciones de banco hacen es la autenticación de dos factores, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de tu clave de ingreso, puedes tener una clave adicional por tu correo electrónico o por tu celular, ¿ok? Y siempre desactivar el uso de la tarjeta para compras por internet cuando no las usen. Así evitaremos posibles cargos extraños que podamos recibir o se puedan realizar en nuestra cuenta o nuestra tarjeta. Siempre prevenir y monitorear, revisar el estado de cuenta, activar las alertas en las transacciones y proteger tus datos en todo momento. Algunas conclusiones para terminar.
Usar la tarjeta de crédito siempre de manera eficiente y responsable, ya que esto es lo que nos va a permitir tener nuestras finanzas en orden. ¿Ok? Conociendo las fechas claves, pagando más del mínimo y no gastando más de lo que podemos pagar, ya estamos haciendo un buen uso de la tarjeta. Bueno, evitar la compra por impulso. Ya lo hemos mencionado también en otras charlas. Siempre voy a hacer hincapié en este punto, ¿no? Siempre cuando vayan a comprar, cíñanse a una estrategia, a un plan de compra. O sea, yo solamente voy a comprar esto, punto, dos, tres cosas y listo. Porque si no tenemos ese plan, nuestra mente va a comenzar a querer satisfacer algunos deseos que van a aparecer en el momento que estamos recorriendo un centro comercial, una tienda, ¿no? Entonces, evitemos esas compras por impulso. Monitoreemos nuestro estado de cuenta y usemos las alertas de los bancos, que ahora a través de la aplicación o de mensaje de texto, correo electrónico, pueden notificarnos sobre el uso o consumos que se realicen. Algunas recomendaciones finales: tómate un tiempo para revisar el estado de cuenta, eso siempre voy a hacer hincapié. Compara siempre antes de elegir una tarjeta. Si recién vas a elegir una tarjeta de crédito, compara las diferentes alternativas que te brinda el mercado. Hay una página web, de repente ya la han escuchado, se llama Compara Bien. Entren a esa página que tiene toda la información respecto a los productos que ofrecen las diferentes entidades financieras. Ahí ustedes van a poder ver los tipos de tasas de interés que te ofrecen, qué tipo de beneficios puede tener la tarjeta, etcétera. Usa las aplicaciones de los bancos para monitorear tus gastos. ¿Ok? Y algunos errores comunes que debemos evitar. Evita pagar solo el mínimo. Y repito, siempre que sea posible. No usar la tarjeta como un ingreso adicional. Ojo que no, esto no es un sueldo, no es un ahorro que tengo yo en la tarjeta de crédito. Relacionen siempre la tarjeta con deuda. Yo uso el dinero, voy a tener una deuda. Y no llevar el control de nuestras cuotas por los consumos también nos puede incurrir en un error. Tenemos que saber exactamente si yo financio en 6 cuotas, tengo que llevar ese control. Ya estoy pagando la primera, la segunda, la tercera cuota, más aún si de repente no he accedido a una promoción sin intereses y si me cobran intereses. Entonces tengo que estar más aún chequeando si estoy cumpliendo con el pago de estas cuotas. Ok, finalmente les comparto esta breve reflexión, con lo cual estamos dando por terminada la charla del día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta adicional. Daniel, no sé si por ahí alguien ha escrito. No, no he visto preguntas, un comentario de Ricardo Zubiaga dice, es cierto, si pagas antes del cierre ya no te cobran el seguro de la tarjeta. Así es. No sé si tienen algunas preguntas, de repente pueden abrir su micrófono, o algún comentario por ahí, de repente algún percance que hayan tenido con la tarjeta de crédito y quizás no han sabido resolverlo o quieren saber cómo se podría resolver. Por ejemplo, les comento, a mí, con un poco de seguridad, como hablaba Javier, ¿no? A mí en el 2019 hicieron un consumo con mi tarjeta de crédito por cerca de $6.000 para compra de diamantes en Singapur, creo. Primero, yo jamás he viajado a Singapur. Mi registro de ingresos y salidas del Perú mi registro migratorio no manifestaba eso. Yo me di cuenta después de 4 días, creo, cuando vi mi consumo, ingresé mi reclamo, me lo rechazaron, ingresé 2 veces el reclamo, me rechazaron. El banco me dijo, como no tienes seguro de protección de tarjetas, no podemos reconocerte eso. Y era porque el pago ya se había realizado y no se había bloqueado las tarjetas a tiempo. Este, lo que corresponde luego, ¿qué es? Entonces tú ingresas un reclamo, si te responden negativamente, ingresas un reclamo reiterativo. Si ya te responden negativamente, de ahí puedes hacer dos denuncias, una con Indecopi y la otra con la Superintendencia de Banca y Seguros. Explicas, manifiestas, comentas, pones tu caso y ya se encarga de hacer justicia las autoridades.
La SBS no hace que te devuelvan la plata. La SBS hace que sancionen a la entidad por no tener la seguridad. Indecopi sí hace que te devuelvan la plata. Si Indecopi percibe que ha habido una mala prestación del servicio, Indecopi conmina a la entidad financiera a que te resarzan, que puedan resarcir el daño que se te ha ocasionado producto de eso, ¿no? Ahora, si el banco argumenta, justifica y para Indecopi, el banco no tiene responsabilidad, entonces ya da por perdido ese dinero, ¿no? Sí, Karina, puedes abrir tu micrófono si gustas. Buenos días. La consulta viene, un caso, hace unos años atrás, recuerdo mucho que me llamaron para hacer un convenio con un seguro. Seguro que no acepté, pero en el siguiente recibo mensual que viene, ¿no?, en el estado de cuenta, me empiezan a facturar un seguro. En realidad yo sí había escuchado la información del seguro, por cuestión de tiempo y todo, lo dejé pasar el primer mes, segundo mes, tercer mes, pero yo no estaba haciendo consumos de la tarjeta. O sea, la tarjeta estaba eh, tal cual, ¿no? Con su línea de crédito completa. Entonces, cuando me empiezan a facturar el seguro, obviamente me venía el seguro que me estaban cobrando, el supuestamente afiliado, el seguro de gravamen. Bueno, lo pagué, dentro de todo lo pagué, no hice ningún lío, pese a no haber aceptado. Al cuarto mes, me bloquean la tarjeta por falta de consumo. Me bloquearon la tarjeta, entonces también asumí, ahí cerró el seguro. Meses después, 3, 4 meses después, me llaman para decirme que yo tenía una deuda con el banco. En este caso, no con la financiera de la cual tenía tarjeta. Entonces expuse todo lo que te he mencionado antes y me dijeron que eso tenía que hacer un reclamo. ¿Por qué mantenía la deuda? Porque ya habían pasado 4 o 5 meses de haber bloqueado, de que el banco me había bloqueado la tarjeta porque no tenía consumo ya cerca de un año. Y esos 4 o 5 meses que habían pasado de bloqueo de la tarjeta, el seguro seguía corriendo. Situación que fue todo un tema, ¿no? Pasó, hice 2 veces el reclamo por call center porque no había una plataforma física para hacer el reclamo correspondiente. Al final terminé pagando todos los 4 o 5 meses que me cobraron de seguro, más los supuestamente intereses corridos. Luego me parece que quedaron como un saldo de 2 o 3 soles y me volvieron a facturar un interés por lo mismo. Finalmente dejé la tarjeta en cero y la anulé. Pero igual me quedé con esa insatisfacción de qué haber podido hacer ante esa situación. Daniel, quieres responder o respondo Tú yo? responde. Si gustas, no hay problema. Ya. Claro, en este caso hay un tema que de repente no somos muy conscientes al momento de tomar algún tipo de producto financiero. Y también es por la cantidad de información, pero siempre recomiendo leer los contratos a detalle. Sé que es un poco complicado en estos tiempos que todos andamos con un poco la cabeza a mil, pero siempre hay que tener mucho cuidado al momento de que firmemos el contrato de tarjeta de crédito. Claro que generalmente los contratos de tarjeta de crédito están supervisados por la SBS y el banco tiene un formato, digamos, ya está preestablecido, pero los bancos generalmente se eximen de responsabilidad cuando uno adquiere algún tipo de producto o afilia su tarjeta a algún tipo de consumo recurrente. Entonces, probablemente en este caso, lo que ha pasado es que sin ninguna intención, tú has dado tu consentimiento o la otra persona, no sé si de buena o mala fe, ha tomado la información que tú has brindado para poder activar ese seguro. Y obviamente te ha complicado con todo esto que has mencionado, ¿no? Entonces, aquí la recomendación es, siempre que nos ofrezcan algún producto, sea por correo electrónico, por call center, nunca decir la palabra sí o dar mayor información. Simplemente lo que yo suelo hacer, yo les transmito mi experiencia, lo que yo suelo hacer es cuando me ofrecen algún producto,
envíame la información por correo electrónico. ¿Ok? Eso es lo que yo siempre digo. Si me dicen, no, que eso ahorita la promoción es ya, es inmediato, disculpe, entonces no voy a tomar su llamada, ¿no? Entonces, entiendo que a veces de repente nos pueden agarrar en un momento en el cual, digamos, no somos conscientes de los aspectos de seguridad que hay que tomar en cuenta, pero esa sería la recomendación, estar atentos a lo que nos ofrecen, nunca decir sí de inmediato y pedir la información por correo electrónico o otro medio que en la cual nos permita tener un poco más de tiempo para analizar. Eso es lo que yo podría decirle. Lamento lo que te ha pasado, pero sí, creo que hay varios casos como los tuyos, ¿no? Incluso hemos escuchado de llamadas que hacen, en las cuales toman a veces nuestra voz y ahora con la inteligencia artificial no sabemos qué se vendrá, pero hay que tener mucho cuidado con eso, con decir sí, con decir acepto, con decir está bien eh, en llamadas telefónicas. Eso es lo que podría comentar al respecto. No sé si, Daniel, si tú tienes algún comentario adicional. Sí, bueno, yo he trabajado en Banco de Crédito y en Scotiabank y he trabajado cerca de 2 décadas entre las dos entidades y a veces, no digo siempre, a veces ocurre que la presión por las metas a algunas personas los llevan a cerrar una venta cuando no hay, ¿no? Entender que esto no es un tema de que el banco es el que se quiere aprovechar, sino que son las personas que tienen una necesidad económica o financiera, y no digo que esté bien, solamente entender un poco la cuestión, ¿no? Lo que corresponde en ese momento es ingresar reclamos, pedir libro de reclamaciones, ¿no? Y si es que no te responden la primera vez, vuelves a ingresar el reclamo. Si la segunda vez no te responden, te quejas en Indecopi y en la SBS por venta de un servicio no autorizado. Y eso le genera una multa a la entidad. Y lo que va a hacer, claro, el problema de nosotros en general, ya en Latinoamérica, actualmente en Perú, no nos gusta perder el tiempo ingresando estos reclamos porque esto involucra inversión de tiempo. Tienes que redactar, tienes que escribir o tienes que hablar, ¿no? Y tienes que ingresar a Indecopi. Cuando los canales de ingresos por reclamos a veces parecieran no ser tan sencillos, es cuando uno se desanima en el camino y dice, ¿sabes qué? Ya, mira, mejor pago, ¿no? Pero lo propio y lo correcto es ingresar los reclamos frente a los canales oficiales. Primero, se ingresa el reclamo en el banco tiene, o la entidad financiera, tiene hasta 30 días para responderte. Y dentro de esos 30 días, si verifica que la respuesta todavía es más compleja, puede tomarse 15 días más y te dice, oye, tu problema es muy complejo, lo estoy analizando, me voy a tomar 15 días más. O sea, el banco tiene hasta 45 días para responderte. Si luego de 45 días te responde y te dice no, tú tienes que volver a ingresar un segundo reclamo. Y si después de ese segundo reclamo, el banco falla en contra, allí es donde puedes ir a Indecopi y a la SBS en paralelo. Y cuando digo ir, no necesariamente tienes que ir físicamente, ¿no? Puedes ingresar reclamos vía web. Hay que ver cuáles son los mecanismos para ingreso de reclamos en Indecopi y en la SBS. Pero no, no te queda de otra. Y lo otro que podría resultar es hablar con el gerente de la agencia y decirle, oye, mira, ¿sabes que esto ha pasado acá? Me han ofrecido esto, el otro, y yo no he contratado ningún seguro, por favor, solucioname el problema. Y ahí implica involucrar a los que puedan tener mayor influencia en la toma de decisiones, ¿no? Claro, entiendo también que legalmente existe una vigencia y un plazo para lo que es este reclamo, así como una deuda caduque, ¿no? Legalmente hablando. Claro, ¿Cuánto tiempo debe de pasar o hasta cuánto tiempo tengo para ingresar este tipo de reclamo? Más allá que por una devolución es para que quede el precedente, porque siempre es claro. lo que yo digo, ¿no? O sea, tiene que quedar el precedente de una situación que dejaste pasar, que como lo mencionas, ¿no? Hoy en día el tiempo, el trabajo, la familia son entes demasiado importantes que ir a hacer un reclamo me resta demasiada energía como para Claro, uno hacerlo. ve su pro y su contra y dice, mira, mi costo-beneficio, prefiero pasar el tiempo en mi familia, ya, ya, y prefiero no estar renegando con esto, ¿no? Claro,
es un lastre, la verdad. Lo digo porque yo también he pasado por eso. Es complejo. ¿Hace cuánto tiempo fue el evento, Karina? Sí, más o menos 14 a 15 meses atrás. Hace más de un año. Sí es. ¿Y la deuda ya la pagaste? Claro, la pagué a los 4 meses cuando me notificaron y tal cual. O sea, yo hice el ¿Y pago nunca ingresaste correspondiente. reclamo? Ingresé solamente por call center porque era la ¿Ya? única forma y encontraba un montón de trabas y el asistente que me atendía me decía que bueno, iba a hacer el procedimiento, iba a hacer el reclamo, me daba el número de reclamo, que me iban a contestar. No fue una vez, fueron como 4 o 5 veces que yo ingresé a reclamo por call center porque agencia física no había. Estoy hablando de la financiera O. Y y sí, es que lamentable, las financieras, bueno, no todas las financieras son iguales, ¿no? Pero las financieras tienen menos estructura, menos infraestructura. Para que tengas una idea, al banco atender un reclamo, o sea, atender reclamos en el año, le cuesta cerca de 5 millones o 3 millones de dólares al año atender todos los reclamos al banco por la cantidad de personal, analistas que tiene que destinar para la revisión de los reclamos. Las financieras no tienen ese presupuesto. Entonces, sus procesos son mucho más lentos y por eso es que a veces tratan de aburrirte, ¿no? Sí, ingresa tu reclamo. Yo te recomendaría que ingreses. ¿Tienes la hoja de reclamación inicial o nunca se ingresó en reclamo? A ver, solo se ingresó reclamos telefónicos, porque como tal, o sea, no había forma, incluso en Está la bien, plataforma no se podía pe- ingresar. Lo que pero sí recuerdo tener te llegó a tu anotado, correo. en algún momento sí me llegó, en algún Ya. momento que estaban evaluando, estaban haciendo la indagación correspondiente del caso, pero que mientras tanto, pues no, el seguro se iba a seguir cobrando. Pero es más, o sea, la tarjeta incluso estaba bloqueada por desuso y me seguían facturando. Entonces, la conclusión lógica era, si yo no pago hasta esperar una respuesta, el día que salga a favor o en contra, porque por lo general las financieras nunca van a perder, o sea, la entidad bancaria que sea, nunca van a perder, seguramente me van a llevar a un extremo de apelar el reclamo. Y al yo tener que apelar, esto va a seguir corriendo y el monto de deuda va a ser mayor. Entonces, lo que yo hice fue pagar y también solicitar la anulación de toda suscripción, seguro o lo que fuese que me hubieran afiliado. Porque es más, jamás me había afiliado a otro tipo de seguro. Fue simplemente un seguro por el que asumo me llamaron, me brindaron la información, me mandaron información al correo, pero jamás acepté, jamás firmé. Ok, entonces ahí yo te recomiendo que vuelvas a ingresar el reclamo, una vez más a la financiera O, indicar, señores, esta respuesta me la dieron después de tiempo, no tengo la respuesta o sí tengo la respuesta, no estoy de acuerdo, ingresas el reclamo y pides que te devuelvan, porque dile, demuéstrenme por favor, quiero que me hagan llegar el contrato firmado o la grabación en la que yo acepto este servicio. Envíenmela por favor. Si no la tienen, pues no la van a tener, te van a decir, no, sí, y te van a tener que devolver. Si es que no lo hacen, ahí ingresas el reclamo en Indecopi y en la SBS. Ok, claro, porque también entiendo que estos tienen plazo y obviamente prescriben, ¿no? Algún tipo de reclamo como No, tal para... igual ellos tienen la obligación de mantener la información que acredita la venta de servicios 5 a 10 años. Perfecto, ya. Ok, Sí, muchas gracias. Gracias por la información. perfecto. Muchísimas gracias, Karina. Bueno, si ya no hay más preguntas, gracias. Gracias, Javi, también por por la ponencia, muy, muy, Sí, muy clara, muy didáctica. sí, Daniel, solamente antes de terminar, Sí, he dejado en la lámina este ciclo de factura, este cuadrito, memorícenselo, tómenle una foto, eh, guárdenselo para que ustedes puedan ver cómo jugando con las fechas clave podemos tener una mayor posibilidad o mayor tiempo de pago. Recomendación importante, cualquier consumo que vayan a realizar inmediatamente después de la fecha de cierre, para que tengan mayor tiempo mayor tiempo de gracia y puedan tener mayor tiempo para juntar el dinero para pagar sin intereses. ¿Ok? Esto es lo que quisiera que siempre lo practiquen. Personalmente, yo lo practico siempre. Antes compraba, digamos, las cosas sin ser consciente, pero ya en los últimos años he aprendido
poco con este manejo, ¿no? Este ciclo de facturación y siempre me resulta conveniente, ¿ok? Quisiera que eso se lleven en principio para el manejo de sus tarjetas de crédito. Ok, Dani, si no hay más preguntas, creo que Perfecto, sería todo. muchísimas gracias. Gracias Javi, gracias con todos los que permanecen conectados y los que se han quedado hasta casi el final. Nada, que tengan que sigan teniendo un buen inicio de semana, que Dios los bendiga, que vayan muy bien. Muchas gracias. Gracias, Buenos días Javier. con todos. Muchas gracias. Hasta luego. Buen fin de semana, buen inicio de mes también. Gracias.